tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy vamos a tejer un lindo punto calado que es súper fácil y es ideal también para tejer luego prendas para verano. Así que manos al tejido. Esta muestra la vamos a tejer con lana jazmín y un par de agujas número 4.5. Como ven ustedes aquí, es un punto calado súper facilito y muy bonito. Pueden hacer blusas, pueden hacer vestidos de playa, en fin. Aquí yo tengo la simbología. Y cuando a ustedes les toque este círculo, quiere decir que van a hacer lazada, este huequito de aquí. Cuando tengo esta rayita inclinada del lado derecho, quiere decir que voy a tejer dos puntos juntos hacia la derecha. Las filas pares, como ustedes ven aquí, 2, 4, 6, en fin, la cantidad que ustedes vayan a tejer, siempre van a ir tejidos con punto al revés. Ahora, en esta otra vuelta tenemos estos palitos, estas rayitas inclinadas hacia la izquierda. Quiere decir que vamos a tejer dos puntos juntos hacia la izquierda. ¿Sí? Es súper facilito. Este gráfico yo les voy a dejar en mi blog, por si acaso no entiendan. Ahora vamos con el punto. Voy a montar 20 puntos y 2 de borde. Y voy a hacer de esta manera. Aquí está el nudito. Este sería mi primer punto. Voy a pasar por el centro del punto. Tomo una lazada, saco y monto a la aguja. Lazada, paso por debajo del punto y monto a la aguja. Lazada, paso por debajo del punto y monto a la aguja. Lazada, paso por debajo del punto y monto a la aguja. Lazada, por debajo del punto y monto a la aguja. Lazada, paso por debajo y monto a la aguja hasta tener 22 puntos. Una vez listos mis 22 puntos, vamos a poner una base con una vuelta al derecho y una al revés. Entonces vamos. El primer punto en la primera vuelta sí lo voy a tejer, entonces paso, tomo una lazada y tejo. Paso, lazada y tejo. Paso, lazada, tejo. Paso, lazada y tejo. Así. Este es el punto al derecho. Así. Ahí. Derecho. Así. Ahora vamos a tejer al revés. A partir de la segunda vuelta paso el primer punto sin tejer. Entonces, paso y vamos al revés. Así. Al revés. Siempre por debajo del punto, empujo hacia atrás y saco. Por debajo paso el hilo y suelto. Por debajo, así. Ahí, puntos al revés.
Listo. Ahora empezamos con el diseño. El primer punto, que es de borde, lo pasamos sin tejer. El siguiente va al derecho y ahora tejemos una lazada. Los siguientes puntos tienen que ir juntos. Los tejería de esta forma normalmente, pero necesito que vayan hacia la derecha, por lo que voy a cruzar la aguja sobre los puntos para pasar al centro. Ahí. Y tomo de esta manera con paciencia y con cuidado de que no se suelten. Así. Tejo. Y listo. Ahora tejo una lazada y volvemos a hacer lo mismo. 2 puntos juntos, cruzando la aguja de esta manera. Ahí. Así. Lazada y tejo mi punto. Tejo una lazada y vuelvo a juntar los 2 puntos de esta manera. Lazada y paso los puntos. Hago una lazada. Los puntos siguientes, así. Lazada, puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, y los tejo. Lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos. Esto se repite en todas las vueltas que tienen esta dirección de los puntos juntos, es decir, al derecho. Es un punto súper fácil, pero como les dije, es de mucha paciencia. Hacemos una lazada, tejemos los 2 últimos puntos juntos. Ahí. Y los 2 puntos finales van al derecho. Aquí no va lazada. Y miren cómo queda. La lazada que hacemos suple el punto que estamos uniendo, ¿sí? Para que queden completos. Siempre tienen que verificar que los puntos terminen igual, es decir, 22 puntos. Ahora, la vuelta que viene y todas las vueltas pares, como les dije, van al revés. Paso el primer punto y vamos. Todo al revés. Así, hasta las lazadas, al revés. Ya tejí mi vuelta al revés y ahora vamos por la siguiente. El primero, paso sin tejer, que es punto de borde. Ahora, vamos a tejer 2 puntos juntos hacia la izquierda. Quiere decir que aquí no tengo problema y los voy a tejer así. 2 juntos y listo. Luego tejo una lazada y 2 puntos juntos, así.
Luego tejo una lazada y 2 puntos juntos. De esta manera, porque van hacia la izquierda. Luego una lazada y 2 puntos juntos. 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 Lazada, 2 puntos juntos. Lazada, 2 puntos. Lazada, 2 puntos. Y aquí obviamente ya no vamos a tejer una lazada porque empezamos con 2 puntos juntos luego del primer punto de borde. Entonces aquí vamos a tejer directamente 2 puntos al derecho. ¿Sí? Ahora la siguiente vuelta es al revés. Obviamente siempre tienen que estar controlando que estén la misma cantidad de puntos, porque las lazadas suplen al punto que estoy uniendo junto con el otro. Entonces vamos al revés toda esta vuelta hasta las lazadas. Al revés, así. Ahí. Toda la vuelta. Ya terminé mi vuelta al revés y miren qué bonito que va quedando. El punto en sí es súper fácil. Lo que deben tener paciencia, como les dije en un principio, es en las vueltas cuando inclinamos los puntos hacia la derecha. Ahora vamos a hacer otra vueltita más. Paso el primer punto de borde sin tejer. Luego tejo un punto a la derecha y nos toca tejer una lazada. Ahora vamos a tejer 2 puntos juntos hacia la derecha. Paso la aguja por aquí, por el centro y tejo. Luego una lazada. Ahora paso la aguja por el centro de los 2 puntos y tejo. Luego lazada y hacemos lo mismo. Ahora 2 puntos juntos, paso la aguja por el centro y vamos a tejer. Luego lazada y lo mismo. Todo el tiempo vamos a pasar repitiendo lo mismo. Terminemos la vuelta entonces. Una vez lista mi vuelta, acuérdense amigas que aquí una vez que tomo los 2 puntos juntos inclinados hacia la derecha, los 2 últimos son al derecho. Ahora viene una vuelta al revés. Esta vuelta incluye, como les dije, también las lazadas. El primero lo paso sin tejer y vamos al revés. Imagínense ustedes un lindo vestido de playa con este punto. Así. Al revés. Terminemos la vuelta. Una vez que terminé mi vuelta, ahora nos toca hacer la siguiente con los puntos inclinados hacia la izquierda. Vamos el primer punto de borde a pasarlo y ahora nos toca 2 puntos juntos. De esta manera, en esta vuelta. Una lazada y luego 2 puntos juntos. Una lazada y 2 puntos juntos. Una lazada y 2 puntos juntos. Lazada, 2 puntos juntos. Así. Lazada, 2 puntos juntos.
lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada y el último punto lo tejo al derecho. Ahora en la vuelta siguiente la tejemos al revés y me voy a adelantar a tejer un poquito más para que ustedes vean cómo va quedando. Miren qué hermoso que va quedando este punto. Les voy a hacer 2 vueltitas más, 2 motivos para que hagan ustedes luego en casa. Pasamos el primer punto que es de borde y tejemos un punto al derecho. Luego una lazada y vamos a tejer 2 puntos juntos inclinados hacia la derecha. Paso la aguja por acá. Así. Y tejo. Lazada. Ahora 2 puntos juntos. Paso la aguja. Y listo. Lazada y luego 2 puntos juntos. De esta manera. Lazada y 2 puntos juntos. Lazada y 2 puntos juntos. Lazada, 2 puntos juntos, así. Dos puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, y los 2 últimos puntos al derecho. La siguiente vuelta es al revés, incluyendo la lazada. Paso el primer punto y tejo al revés. Así. Toda la vuelta. Ahora vamos con la siguiente vuelta y aquí nos toca los 2 puntos juntos más facilitos. Vamos entonces a pasar el primer punto y luego los 2 puntos siguientes van a ser juntos. Luego lazada y luego 2 puntos juntos. Luego lazada y 2 puntos juntos. Ya ven ustedes qué facilito que es este punto. Lazada y luego 2 puntos juntos. Lazada y luego 2 puntos juntos. Así. Así. Lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada y el último punto al derecho. Y así vamos a seguir tejiendo la siguiente vuelta y todas las vueltas pares van a ser tejidas todo al revés y alternamos las vueltas tejiendo una con 2 puntos juntos hacia la derecha y la otra con 2 puntos juntos hacia la izquierda. Practiquen en casa, amigas, porque voy a preparar un lindo vestido de playa en el próximo video. Ya nos vemos entonces. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper fácil? Ya vieron que lo único que deben tener es paciencia en el momento de tejer los puntos juntos hacia la derecha.
Pero si queremos usar este punto en una prenda muy bonita, que nos guste, vale la pena el sacrificio. Ya vieron que todo se puede cuando uno se quiere. Déjenme en los comentarios qué más quieren tejer ustedes en Jueves de Puntadas, que a todas trato de leerles. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. Me encanta buscar en Pinterest especialmente puntadas nuevas que yo pueda hacer para ustedes. Y siempre me recomiendan a páginas de chicas rusas, turcas, chinas, en fin, porque siempre tienen una creatividad inmensa para hacer maravillas y tienen la amabilidad de compartir el punto con el diagrama para que nosotros que hablamos en español podamos entender, y yo voy a tratar de buscar las mejores puntadas para hacerlas con ustedes. Así que pues no les canso más y ya nos vemos Dios mediante en el próximo video. Bye.